Le damos la gloria a Dios por su misericordia y por su fidelidad. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, versículo 1 al 4. Lucas capítulo 17, versículo 1 al 4. Capítulo 17, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Padre amado, te adoramos. Te exaltamos y te glorificamos. Te damos a ti la alabanza, la gloria, la adoración y la exaltación, porque tú eres Dios bueno, poderoso y sublime. Padre, gracias te damos en esta hora por tu bondad y por tu fidelidad. Te pido, Dios mío, que tú hables a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, habla a lo profundo de nuestro ser. Señor, por favor, glorifícate, Dios mío, con tu poder y tu grandeza. Espíritu de Dios, toma tú el control de nuestras vidas en estos momentos, Señor, que vamos a disertar tu palabra y la vamos a escuchar. Te pido que te glorifiques en gran manera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, voy a dar continuidad a la segunda parte del tema, aprendiendo a manejar los conflictos. Esperaba en el Señor que hoy hubiera más cantidad de asistencia en el ayuno, debido que anoche no se hizo, o ayer de tarde pues no se hizo el culto. Y tengo la leve impresión de que muchas veces no se viene el culto y no se escuchan los temas cuando se suben a las redes sociales, que es YouTube, Facebook, y ni aún cuando se sube a Telegram. En fin, lo que pasa es que uno trata como que de que si no escuchan de una manera, escuchen de otra, y que estén atentos y que todos puedan crecer al mismo tiempo. Pero también hay algo fundamental, que si oímos y no hacemos, no ponemos en práctica la enseñanza, de nada nos sirve. Ya, o sea, digamos que de nada nos sirve para nuestro avance espiritual, pero es algo que recae sobre nosotros la responsabilidad y el compromiso delante de Dios, ya que Él sí sabe lo que hemos escuchado, ya Él sí sabe lo que hemos leído, ya Él sí sabe lo que hemos aprendido, y así también, o a raíz de ese conocimiento, nos evalúa y lo que entendemos. Y así no lo entendamos o no lo queramos entender, Él también nos evalúa. ¿Por qué? Porque ya ha habido algo que entró a nuestro intelecto, y que muchas veces, si no lo entendemos, no entendemos algo, pues debemos entonces investigar, ya, preguntar, no quedarnos con la duda, o no quedarnos con que, ay no, yo eso no lo entendí, y como yo no lo entendí, pues Dios a mí no me va a hacer nada. No, ya lo escuchamos, ya. Entonces no podemos
pensar que Dios va a tomar por inocente al culpable. Ni que estamos tampoco en el tiempo de la inocencia. Ya ese tiempo de la inocencia ya pasó. Ya estamos en una etapa de conciencia, y aunque estamos en la gracia, tampoco podemos pensar que a Dios le vamos a meter los dedos en la boca, porque ese es el concepto que muchas veces se tiene, que como Dios es amor, pensamos que Él como que se le chorrean las babas. Y un pastor una vez, yo dije así, me dijo: pastora, respete a Dios. Es que esa es la actitud que uno muchas veces tiene hacia Dios. Pensamos que Él es tonto, que le podemos meter los dedos en la boca y le arrancamos la lengua y Él no va a hacer nada. Y así no son las cosas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, así que no podemos pretender de que Él se va a hacer ciego cuando nosotros hacemos algo malo. Bien, habíamos estado hablando acerca de lo que era el perdón, lo que exigía o requería el perdón, y habíamos hablado que debía ser el agraviante, ¿verdad? Que el agraviante debía reconocer la falta, acudir a Dios por perdón, buscar al agraviado, confesar lo malo que había hecho, pedirle perdón a la persona a la que había ofendido, a la que le había fallado, tratar de restituir lo más que se pueda, porque debíamos entender que con solo pedir perdón no era suficiente, ¿verdad? Dejarle también tiempo a la persona que procese ese dolor, que procese, por así decirlo, ese duelo, porque también hay un duelo en el sentido de que uno muchas veces, por causa de la decepción que uno ha sufrido o que le hemos hecho sufrir a la otra persona, hay un duelo, uno dice: ay, yo no pensé que esa persona fuera así, ya. Entonces hay que esperar, no que que yo le pedí perdón y querer de que las cosas haya un borrón y cuenta nueva. Las cosas no son así. Hay que dejar que las cosas tomen su curso, darle tiempo al tiempo. También debemos entender que no debemos seguirlo haciendo, que debemos procurar que la persona a la que le hemos hecho daño también nos perdone, porque si no nos perdona, tampoco nosotros somos perdonados. Entonces eso quiere decir que nos dependemos el uno del otro, y que no es que yo ando por la vida haciendo daño y ya listo y pidiendo perdón, la embarro y trato de desembarrarla con simple pedir perdón. No, esto nos indica a que nosotros debemos siempre procurar y entender que debemos mirar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Ya. Entonces, eso nos ayuda a estar también con el temor de que podemos fallar o ofender y nada más. ¿y cómo le vamos a hablar a otra persona? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo se lo vamos a decir? Ya. Y esto, como yo les dije cuando comencé la enseñanza, esto no es nada más los conflictos, cómo manejo los conflictos aquí en la iglesia. Es cómo manejo los conflictos en todo lugar, cómo manejo los conflictos en mi hogar, cómo manejo los conflictos con mi cónyuge, cómo manejo los conflictos con mis hijos. Yo recuerdo que cuando Marilyn estaba más o menos, tenía como unos 4 o 5 años, yo iba para el culto y yo no sé qué hizo ella en la calle, y yo cogí y le pegué así en el brazo, y un señor me dijo: doña, ¿quiere un consejo? Yo le dije: sí, dígame. Me dijo: no le pegue a su hija en el brazo. Yo le dije así: ¿por qué? Esto que yo tengo aquí, pues me lo comencé a hacer de joven, porque uno siempre, ¿y por qué? Y frunce el ceño, y es un mal hábito, ya, que arruga la cara. Y yo le pregunté a él por qué. Me dijo: en el brazo izquierdo, sobre todo,
cruza una vena que va directo al corazón. Me dijo así. Usted le pega ahí y usted le puede atrofiar la vena a la niña y matarla. O dejarle el brazo inerte. Me dijo, y eso es peligroso. La mejor parte de pegarle a los niños es en las piernas. Pero es que esa misma vena va a estar a ese mismo lado derecho hasta abajo. No, pero es que ella cruza aquí en la parte interna, no en la parte de aquí atrás. Ajá, O a un lado, al costado de la pierna. Entonces, muchas veces nosotros decimos, pensamos, creemos que porque le estamos corrigiendo a los hijos, cualquiera va a entender nuestras actitudes. Es que a veces ni nuestros propios hijos entienden el por qué nosotros reaccionamos así. Y aun cuando nosotros estamos corrigiendo algo indebido, debemos hacer sentir al niño, al adolescente, al adulto, de que se lo estamos diciendo o lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque lo estamos corrigiendo. No porque nos estamos vengando de lo que hizo, porque a veces es nuestra actitud. Claro, claro. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos tomarlas en cuenta, que tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor que nos está mirando, que nos está observando, y que es necesario que nosotros analicemos cada cosa que hacemos. Lo menos, pastora, ya el sábado me dijo que no venía, ya estaba con yo le pegué. Entonces, hacerles ver también que uno se les castiga porque sí, sino porque hay una razón, que hay un mal comportamiento. Pero que ellos tampoco vayan a crecer con el concepto de que porque te quiero te aporrio. Ya, porque entonces el varón crece con que le quiere a la mujer y porque la quiere le pega. Y aún hay mujeres que le pegan a los hombres. Entonces son cuestiones que hay que hacerles entender de que uno como papá o como mamá está en el deber de corregir, está en el deber. Pero vuelvo y digo que nuestras reacciones no sean de que lo estoy haciendo porque me enojé, porque hiciste algo malo y yo me voy a vengar. Una vez pasó una vecina y mi papá siempre se ríe de eso. Ya se acordó, la vecina pasó y la niña como que hizo algo indebido. Y la vecina dijo esta expresión: ya voy a cambiar tu risa en llanto. Ya voy a cambiarte la risa en dolor, algo así era que. Y así a veces hacemos nosotros, me la vas a pagar por lo que me hiciste, lo que me estás haciendo, digamos, molestar, por decir así. Esa es otra. ¿Qué palabras usamos? ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué le estamos diciendo? Es el mismo del perdón. Sí. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos cuando nosotros los estamos corrigiendo? Eso también puede causar heridas, puede causarles conflictos internos a ellos. Mi mamá me decía, te voy a dar más palo que una culebra. Y usted sabe el palo que se le da a una culebra, porque se le da hasta matarlo. Entonces, ¿qué estamos profiriendo con nuestras palabras? Podemos estar ayudando a que ellos cambien para bien o cambien para mal. Ya. Entonces necesitamos darnos cuenta, analizar, meditar. Ayer escuchaba algo que decía que uno debería sacar tiempo para estar a solas con uno mismo y hacer un análisis, que la soledad no todo el tiempo es mala.
pero que nosotros, como siempre queremos estar como acompañados, aún habiendo gente alrededor, mantenemos escuchando una cosa, la otra, que si el televisor, que si el celular, que si la música, que si un video, que si yo no sé qué, que yo no sé cuánto, y eso es ruido mental, y eso impide que nosotros vayamos y aplaquemos aún nuestros pensamientos y hagamos un análisis. Como cuando batimos una botella y... Ajá, decía, no se le está diciendo la meditación esa de que se queden, no, se está diciendo es que aprendan a hacerse un análisis, y para poderse hacer ese análisis, usted tiene que estar a solas con usted mismo. Por lo menos yo ya acabo de mi hermana con hacerse ese análisis, y necesitamos aprender, como siempre les he expresado esta palabra, no pasar la vida por pasar, no escuchar un tema por escucharlo, no escuchar una enseñanza por oírla, porque si no hay aplicación, no la llevamos a hacernos ese análisis. Yo la estoy viviendo, yo lo estoy aplicando a mi vida. Cuando me venga la evaluación del conflicto que a mí me suceda, ¿cómo yo lo voy a manejar? ¿Cómo yo lo voy? Porque ahí es donde Dios me va a evaluar a mí. Y no crean que nada más a usted que está oyendo, a mí también. Al que enseña también es evaluado en lo que está enseñando. Porque la palabra es para allá y es para acá. Bien, entonces les había dicho que íbamos a hacer el análisis de qué debe hacer el agraviado. Leímos Lucas 17:1, ¿verdad? Sí. 1 al 4. ¿Qué debe hacer agraviado? Mire, debemos en primer lugar entender que los conflictos son necesarios, conflictos o tropiezos. Ponen aquí tropiezo, que es como dice el título. Los conflictos que nos suceden son necesarios. Eso es algo que debemos tener muy claro. No es que, yo no pensé que eso sucedía en la iglesia, porque muchas veces pensamos que la iglesia es un pedazo del cielo. No, la iglesia o las congregaciones son diferentes clínicas del alma, donde llegan de cuantas clases de gente herida ha habido. ¿Ya? Eso es algo que debemos tener en cuenta. ¿Sí o no? Pero lo venimos a darnos cuenta muchas veces cuando ya ha pasado bastante tiempo, que ya hemos madurado un poco, pero que también al nuevo hay que hacerle ver eso, porque puede que por ver ciertas reacciones del más antiguo o de la persona que admira, puede darse de que la persona se decepcione y se quiera ir de la iglesia debido a que está viendo unas reacciones que no. Y eso es cierto. Oye, yo con los años que tiene fulana de saber de que es evangélica o es evangélico, ¿cómo es posible que reaccione así? Yo le dije una vez a una señora, nosotros los pastores no somos perfectos, nosotros los pastores también tenemos defectos, nos equivocamos. Y me dijo, ¿cómo es posible que usted me venga a decir a mí eso? Si nosotros
nosotros, los seres humanos, esperamos que los pastores sean dignos de imitar. Me digo así. Porque ya deberían tener una trayectoria, una madurez, donde esos errores no se les debería ver. Yo le dije, sí, usted tiene razón. Pero aquí la Biblia también nos invita a nosotros a poner la mirada en Cristo. ¿Ya? Porque si usted ve una persona que es perfecta por todos lados, usted va a poner su mirada es en esa persona y no en Cristo. Entonces, debemos tener en cuenta también eso, de que no nos podemos justificar, y yo se lo dije a ella, yo con eso no me estoy justificando. Pero usted también tiene razón, que no deberíamos estar cometiendo esa clase de embarrada. Exactamente. ¿Sí? Entonces, reconocer que es necesario que vengan los conflictos, pero también la Biblia habla en la segunda parte del versículo 1 que dice ahí, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. ay, por quien viene. Yo les decía la vez pasada, Esa frase sí le gusta a los evangélicos. sí, yo le decía la vez pasada que nuestra actitud al analizar esto no debe ser de venganza, de hablarlo en ese tono satírico, hiriente, vengativo. Hambre. Ya, hambre de venganza. Porque qué tal que seamos nosotros los que estamos poniéndole tropiezo a otro. Le hablaba del papel de víctima, siempre hacemos papel de víctima. Entonces, hay dos invitaciones aquí, con esa frase, con esa parte del versículo. Hay por quien vienen los tropiezos. La primera, que podemos ser nosotros los que estamos provocándole los tropiezos a otros. Y claro, cuando nosotros tropezamos con algo, también nos golpeamos. Ya. Segundo, cuando la Biblia menciona este hay es sin H. Ese hay es sin H, quiere decir que es dolor. Es dolor, le viene un peso, pero no de gloria. Ya. Entonces, ahí es donde la Biblia nos dice que nosotros debemos tener compasión de nuestros enemigos. Porque cuando les viene ese ay, ¿qué pasó, hermana? Que escribí pobre así como tengo que. Ay, que yo me ahorro la pela hoy, la R, por eso escribo el Sí, signo yo por. hice lo mismo, no tengo borra. No, yo sí escribo también en la hoja. Cuando estoy escribiendo con lápiz. Bien. Cuando a esa persona le llega ese ay, uno no debe reírse. Porque eso también nos dice la Biblia en un proverbio, de que cuando al malo le llega su hora, nosotros no debemos alegrarnos. Porque entonces las cosas que vienen hacia ellos se voltean hacia nosotros. Puede ser que me vuelva, dice que se vuelva aquí eso. Entonces, ¿dónde estaría nuestro amor, nuestra misericordia hacia nuestros enemigos? Si nos alegramos, no nos podemos alegrar. Entonces, ese es uno de los cuidados que nosotros debemos tener presente. Nunca alegrarnos cuando alguien se haya metido con nosotros y hayamos visto las consecuencias por sus actos. Antes, por el contrario, sentir dolor, y si es de ayudarle, ayudarle. A mí una vez el Señor me habló en una profecía, hablándome acerca de cierto personaje, me decía, lo mismo que te ha hecho sentir a ti, lo va a vivir él. Pero tú vas a estar ahí para ayudarle, vas a estar ahí
consolarlo, vas a estar ahí para apoyarlo. Cosa dura. Y nosotros pensamos de que uno va a estar ahí pero para aplaudir, y resulta que no. Solamente el amor de Dios. Solamente con el amor de Dios en nuestras vidas nosotros podemos hacer todas esas cosas. A mí también me pasó algo así. Para ese tiempo, o sea, esas personas se metían conmigo. Y para ese tiempo que yo los vi, ellos me querían azúcar, ¿sabes? Y yo vi que ellos iban a quedar así. Yo que lo decía, yo lo vi. Como una... Pero yo sentía a lo mejor cierta satisfacción. A ese tiempo mío pareció. Y es ahí donde si uno siente cierta satisfacción que hay en mi corazón. Ellos se metían conmigo, será muy Claro, que hay en mi corazón si yo siento satisfacción. Bien, acudir a Dios por ayuda. Acudir a Dios por ayuda. ¿Por qué debemos acudir a Dios por ayuda? Porque nosotros necesitamos la ayuda de Dios para poder perdonar. Para no llegar a sentir esa satisfacción cuando le llegue el ayayay a la persona que le llegó su momento. Hay un dicho que dice que a cada puerco gordo le llega su hora, ¿verdad? acá cochino le llega Eso también. Entonces que cuando le llegue a esa persona la yayay, uno no se alegre. Por eso debemos pedir a Dios la ayuda necesaria para poder saber manejar, sobrellevar cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla también que a esa persona que hizo tropezar a alguno de los pequeñitos, dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. O sea que ese ay es bastante doloroso para esa persona. Y yo les mandé al grupo un enlace que habla acerca de la piedra de molino. Y es una piedra bastante grande. No es a veces uno piensa que es una bolita negra que trae el molino de moler maíz, una bolita negra que trae ahí, pero resulta y pasa de que de esa no se trata. En el tiempo antiguo había algo muy diferente. Acuérdense que los molinos no son tan viejos. Los molinos esos que usamos nosotros ahora. Los molinos de los que habla la Biblia eran hechos de roca volcánica o de basalto, que son ideales para moler granos porque son duras y porosas. Y también son pesadas. Usted se puede imaginar una cosa de esa así tan grande. Y no solamente el tamaño, sino es el peso. Y tenía buena capacidad de abrasión. Entonces son pesadas. ¿Sabe cuánto pesa una piedra de esa? De 50 kilos en adelante. Claro, porque eso era algo así grandote, que parecido a una ponchera, pero que en el centro tenía algo así sobresaliente. Entonces la piedra también era algo como redondo, pero que en el centro también le hacían un hueco, porque a veces también la tenían que rodar entre dos personas, o sea que le metían un palo y entre dos iban rodando eso, o una sola persona, pero tenía que hacer bastante fuerza para que los granos pudieran triturarse. Sí.
Imagínense, eran tan pesadas, porque llegaban a pesar hasta 1 tonelada, y muchas de esas piedras de molino se tenían que mover utilizando animales de carga para poder facilitar la movilidad en el recipiente o la vasija esa donde se estaban echando los granos y se iban a triturar. Póngase usted a pensar una piedra de esa en el cuello, pesaba, si es posible, hasta más que la propia persona. ¿Y cuándo iba a salir de ahí? Adiós, luz, que te vi. Es que esa era la misión, que no flotara. Que no Porque flotara. se echa al mar, una vez a una muchacha me encontraron que le ataron las manos con una piedra grande, tanto las manos como los pies, y la lanzaron así como decir un acantilado, algo así. ¿Para qué? Para que no salga flote. Exactamente, para que no salga flote. O sea, que el Señor no te vea yo, es lo que está diciendo, cuidado y te vea. Entonces, el castigo era fuerte ese castigo. Por eso nosotros debemos ser movidos a misericordia cuando alguien está recibiendo no solamente está recibiendo las consecuencias, sino que también en el momento se está metiendo con uno. Hay personas que cuando uno hace oración de guerra y devuelve el baldón, piensan que uno está ¿cómo se llama? Gozándose del mal ajeno. No, uno está contrarrestando lo que esa persona hace. Uno no está dejando de amar a esa persona, porque ellos tienen un alma que necesitan ser salvados. Yo le decía al Señor, ahora rato que oraba, yo le decía, Señor, tú sabes que fulana de tal practica la brujería porque es mala, pero también tiene un alma que necesita ser salvada. Háblale, tócale, transforma, haz lo que tengas que hacer en su vida para que tenga un encuentro real contigo y sea salva. Ya. Porque es que yo no me puedo alegrar si se muere y sin arrepentirse. Eso fue por tanto tiempo estarnos haciendo daño. No podemos ser así, porque nos estamos convirtiendo en justicieros. ¿Ya? Los justicieros. Entonces, mira por vosotros mismos, dice el versículo 3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, o sea, ve y habla. Ese reprender no es insultar, ese reprender es hacerle ver que lo que está haciendo está mal, que lo que está haciendo no es correcto. Mi hermano o fulanito, a mí me dolió lo que usted está haciendo, ¿verdad? Hacerle ver, persuadirle. Y si esa persona entiende, esa persona recapacita, esa persona acepta que se equivocó, que nos dice la Biblia que debemos perdonar. Ese debe ser algo que primero habla de que debemos hablar con la persona, ¿verdad? Hablar con la persona, y si no reacciona bien, y ahorita que perdonar, porque imagínate, yo no voy a morir por él. Hablar con la persona, hacerle ver, y eso sí, antes de ir a hablar con la persona hay que orar, para que el Señor le haga ver que se equivocó y esa persona se pueda arrepentir. Y también nos pueda perdonar a nosotros porque tal vez tuvimos una reacción ante lo que esa persona hizo que tampoco era la adecuada. Y ahí se reprende, Es hablar con esa persona y persuadirla. Por eso utilicé la palabra, no es regañar, no es insultarla,
es hacerle ver que la persona se equivocó, llevarla a convencerla con buenas palabras, con buena actitud, de que la persona hizo las cosas mal hechas. Entonces, hablar con esa persona. Si se arrepiente, y si no se arrepiente, también debemos perdonar. Perdonar. Es más, antes de nosotros ir a hablar con esa persona, ya debe haber salido de nosotros: Señor, yo la perdono. Antes de ir a hablar. Porque si no hacemos eso, nosotros vamos a ir movidos por el rencor, movidos por el dolor, movidos por la ira. Por lo tanto, primero debemos ponernos a cuentas con Dios, primero debemos pedir la ayuda de Dios, primero debemos dejar que esa ebullición que ha habido en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, se haya bajado. ¿Ustedes saben a qué me refiero con la ebullición? Que uno se sulfura, uno se enoja, uno siente como que... Un consejo que yo les doy: cuando estemos en conflicto con alguien, mire, vean, cerrar la boca. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en medio de esa ebullición, ¿sabe qué hacemos? Nos volvemos comunicativos. Queremos contarle a todo el mundo. Contarle a todo el mundo lo que nos pasó con esa persona. ¿Y sabe qué pasa? Que muchas veces hemos solucionado el problema con esa persona, pero ya queda el mal testimonio. Ya le hemos dañado el mal testimonio a esa persona. Entonces, por eso la Biblia nos dice a nosotros que primero hablemos con la persona a solas. Que primero hablemos con ella sola. Si ya yo arreglé las cosas con esa persona, ¿por qué tengo que ir? Se lo decía al uno y se lo decía al otro y al otro? ¿Por qué? Pero nosotros nos volvemos comunicativos. Y estoy dando esta enseñanza, hermanos, porque es necesario que nosotros aprendamos a manejar los conflictos. Decía un pastor una vez: usted no le haga nada malo a su esposa porque se entera Raimundo y todo el mundo, porque las mujeres son comunicativas. Manténgala como una seda, porque el testimonio se daña. Se arreglan los conflictos y muchas veces se daña. Entonces, si nosotros vamos a pedir ayuda de alguien, porque le vamos a contar y vamos a pedir ayuda de alguien, sea para que esa persona nos ayude a manejar la situación, no nada más contar por contar. Para pedir consejo, ¿qué hago? Pero hay nada más que para desahogarme. Y hay personas que hay personas que en su vieja vida vivieron eso. Le contaban las cosas a alguien y la persona lo informaba. Y al llegar en este lugar, ellos quieren encontrar diferencias. No se puede estar hablando, digamos, de los problemas personales. O que ella misma hable, así de fácil. Hable usted. Y es que como cada quien que hace sus embarradas se cree justo en su manera de actuar, de pensar. No, yo le dije esto porque era lo correcto, pero la cuestión a veces no está en lo que yo dije, sino en cómo yo lo dije. Cómo yo lo dije. Entonces ahí está: no, yo nada más le dije así y así, asado. Pero es que resulta que nos comimos un pescado así bien grandote asado. Y hasta las espinas nos las tragamos. Y tenemos que aprender a saberle dar manejo a esta situación. Si 7 veces al día pecare contra ti,
y 7 veces al día esa persona volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdona, perdona, perdona. Y uno le puede decir, no, sé usted tuyo, chicos, si volviste a fallar. No, ya tienes la costumbre de estar ofendiendo, de estar embarrando y venir a pedir perdón como que con eso soluciona las cosas. Pero ahí lo dice, Y puede ser una realidad, pero a nosotros nos corresponde perdonar. Sí, O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos corresponde? No guardar rencor. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Ya esa persona mirará cómo se la arregla con Dios. Porque que también hay que tener en cuenta que hay gente que tiene ese tipo de comportamiento porque tiene heridas del pasado, Pero porque es que es conflictiva, en fin. Pero es la posición aquí de cómo yo manejo los conflictos. Yo como la persona agraviada, usted como la persona agraviada. ¿Cómo para lo mí que maneja esa usted? prueba es para que le están haciendo y haciendo. Para Claro. qué capacidad tiene de perdón, de perdón y de amar. Porque no puede ser posible que me haga una y otra y otra. Entonces, es una cosa. ¿Sabe cuál es la otra cosa que a nosotros muchas veces nos hace falta? Ponernos la armadura del Espíritu. Porque cuando estamos con la armadura del Espíritu, nosotros viene el dardo y eso choca contra el escudo, ¿verdad? Y repele, se va para otro lado, o se le devuelve a la persona, o quién sabe, para dónde coge esa flecha, bueno. Pero cuando estamos sin la armadura de Dios, esa una sola palabra, un solo gesto, ¡pum!, entra al corazón, derechito. Y es, sí, claro, y es ahí donde yo le digo, Señor, perdóname, porque esa palabra insignificante penetró a mi corazón y quiere decir que yo no tenía la armadura. Están trabajando en la pared, así que hay ruido en el ambiente. O sea, en otras palabras, yo no puedo culpar a la otra persona de cómo yo me sienta, cómo yo manejo mi situación. Y me estoy poniendo de ejemplo yo porque he pasado por unas, y vuelvo y digo, no es que las haya sabido manejar, no. Entonces yo no puedo decir, que fulano me hizo sacar la piedra, fulano me hizo sacar la checa. Es que cuántas cosas habían en mi pozo. La piedra estaba ahí. La piedra la tenía adentro, esa persona lo que hizo fue sacarla. La checa, bueno, ya casi las botellas casi no traen checa, pero eso estaba adentro. Dice que esa persona no fue que la hizo sacar, simplemente tocó algo que yo tenía adentro. En otras palabras, puedo tener orgullo, puedo tener heridas del pasado, porque me han venido hiriendo, entonces tocó desde la primera herida hasta la otra porque tengo una llaga abierta. ¿Ya? Entonces no he madurado, no he crecido, no he cambiado, y ahí es donde yo voy a darme contra la pared, no contra esa persona, sino contra mirarme a mí misma que yo no reaccioné adecuadamente. No reaccioné de acuerdo a la palabra de Dios. Todo me cayó. Ya como ese todo me cayó. Claro. Porque estoy desnuda, no estoy apercibida, no sé. Estoy fuera. Y el enemigo aprovecha. El enemigo aprovecha, él sabe en qué momento puede introducir a veces una palabra suave, pero que entra así. ¡Uf! Y hay cosas que quedan como que en el aire, y en el momento que uno baja, ¡pum!, entró la flecha. O sea, no se hiere en el momento en que la persona hizo o dijo, sino después. Oye, pero me viene a pedir perdón, y eso pasó hace un mes. Y la persona llega a pedir perdón como si hubiera acabado de decirle aquello, o hubiera acabado de hacer aquello. Pero es que resulta que eso estuvo ahí rondando, pum, pum, y ese día
que esa persona no se vistió con la armadura de Dios, la flecha le entró. O nosotros mismos. Si me estoy haciendo entender, hermano. Tenemos que hacer un análisis. Entonces, ahí es donde nosotros debemos llevar nuestros pensamientos a la palabra de Dios. ¿Y qué quiere Dios? Cómo yo reaccione ante aquello que yo estoy sintiendo, aquello que me pasó, aquello que yo viví, cómo yo debo reaccionar, sí, con la madurez que yo debería reaccionar, con el conocimiento con el que yo debería reaccionar. Ya. ¿Cuántas veces se debe perdonar? 70 veces. Sáquenme la cuenta. No te quedan 70 veces 7. Ahora, porque he escuchado que ese 70 veces 7 se repite por cada 7. Por Es cada 7 que infinito, pasa. pastora. Esto no se acaba. Debe escuchar a uno solo. 70 veces una vez y después 70 y así va repitiendo. O sea, es mucho, es infinito. Es infinito. O sea, usted no puede multiplicar. Ah, No puede multiplicar. Pero nosotros vivimos perdonando. Para eso ya no- Puede ser infinito, no porque esa cuenta no se pueda sacar. No, sí, yo lo Sí se traté, puede yo sacar, lo sale traté. 400 y pico de veces. Sí, pero La cuestión es que 400 y pico de veces al día una persona no peca en contra de uno, no le falla a uno toda esa cantidad de veces. Ah, pero es al día. Es al día. Ah, no es ilimitado. Perdón. Aquí en el versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Si nosotros con una sola ofensa en el día ya tenemos para estar mal hasta una semana y hasta más. que va a decir que uno quiere tener el corazón de Dios, yo no quiero tener el corazón de Dios. Dios tiene muchas cosas. Y por usted pedir el corazón de Dios, nos está mandando a perdonar, digamos, a uno solo, porque se está hablando de algo. De una sola. 7.500 millones de personas por cosas distintas. entonces decir al Señor, quiero tener tu corazón, ¿cuántas cosas tú tienes que ver? No, Señor, un corazón alto, la Biblia sí. Pero es que eso es lo que dice la Biblia, Un corazón como el de Dios. claro, conforme al corazón. Entonces, si esa es la voluntad de Dios, así es que nosotros debemos hacer las cosas. Eso no es que si yo quiero o no quiero. Es parecido, no exacto. 490 veces debemos perdonar Al día. al día. Al día. 490 veces. Y una persona, por lo general, vuelvo y repito, no nos ofende, no hace cosas malas en contra de uno 490 veces. Eso es como una cuenta. Tienes que tener esa cuenta exacta. Y a esa es otra. ¿Quién va a estar llevando la cuenta? A tal hora, a tantos minutos y a tantos segundos me hiciste esto. El rencoroso sí lo hace. A tal hora me volviste a hacer. A tal hora, mire, yo era una persona que yo grababa en mi mente fechas, horas, color y todo. Eso le llaman mente fotográfica. Ya. Pero resulta que la persona que tiene esa clase de mente, Es de mente. no, no es que sea demente. Se graba más a veces lo malo que lo bueno. Y tal día, a tal hora, tal fecha, en tal año me hiciste y me dijiste. Un resentimiento y medio. Por eso que obviamente es más común ustedes las mujeres. Ni crea, hermano, ni crea. Vea, hay casos que son hay casos raros que le llaman que excepciones, que hay hombres que en la casa son los cantaletosos. Sí. Amén, lo confirmo.
Disimula un poco, y ustedes no disimulan, se echan al agua. Hay casas donde el hombre es el cantaletoso, pero las que tenemos la mala fama somos las mujeres. Yo soy de pocas palabras. A veces un día él, a veces un día yo necesito. No, yo soy de pocas palabras. Yo digo tal y tal cosa así. Pero entonces resulta y pasa que como lo digo así cortante, se ofende. Claro. Entonces, o sea, digamos yo Usted presento. comienza por la cantar, usted cuquea, pieza, Digo que provoca esa es ahí. otra, esa es No, otra. Una no, cosa yo es no ser soy así. talentosa y otra cosa es truquear la vida. No. Yo digo, mira, Provocar, pues, Cuquear, provocar. provocar. mira. Esto sí que no le gusta, voy a dejar ahí para que- Yo no soy así. Voy a explicarle, le voy a poner un ejemplo. Un día, ya eso hace ya más de un año, yo dije, mira, te voy a decir una cosa. Está pasando esto y esto. Y el hecho de que yo me quede callada o el hecho de que yo te diga de vez en cuando que eso está mal y te lo diga de buena manera no quiere decir que yo esté aceptando eso. Tú no sabes a mí cómo se me paran los pelos cuando yo veo eso, sino que yo trato de llevar las cosas con calma. Pero yo no me puedo adaptar a eso. Y te lo estoy diciendo de buena manera. No, porque eso es mal testimonio también. No solamente porque a mí no me gusta, sino que eso es mal testimonio. Entonces ahí es donde a veces se enoja, se queda callado de la rabia porque yo hablo así. No grité, no insulté, según yo pues. Hermana, no grites, de buena manera. Sí, de buena manera porque uno no cambia a nadie. Eso sí lo debemos tener claro, uno no cambia a nadie. Entonces, si yo me voy a poner el papel de mamá, a venir a regañar, a venir a imponer, si no lo cambió su mamá y no lo educó su mamá, ni lo cambió la vida, yo tampoco. Ya. Entonces son cosas que nosotros debemos tener presente. Por lo general queremos culturizar a nuestra pareja. Lo queremos culturizar. Él tiene que adaptarse a mí, pero eso sí, yo no me quiero adaptar a él. Pero también hay que hacer un análisis. ¿Qué es lo que mi cónyuge me está pidiendo que yo cambie y que yo me adhiera a su personalidad, si es bueno o es malo? Ahí nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Si es bueno o es malo. Si lo que me está pidiendo que yo haga o deje de hacer me va a ayudar a ser mejor persona, yo tengo que cambiar por amor. Pero si me va, y porque también eso hace parte de mi cambio, de mi personal, para mejorar como en todos los aspectos, y también porque voy a satisfacerlo, ¿verdad? Pero si lo que me está diciendo es que yo me eche a perder más de lo que yo soy, pues lo lamento. Lo lamento, pero hay cosas que no son negociables. O le manda videos, pastor. ¿Ah? O le mandan videitos a uno Ahora, así. comer arepa todos los días, entonces a ella le va a ayudar a ser mejor. ¿Quién dijo eso? Si la arepa está prohibida por el maíz. El maíz dicen que lo hicieron fue para los cerdos, para engordar los cerdos. El maíz blanco. Cualquier clase de maíz. Ese que es malo comer. Es malo comerlo. No vieron que- Eso aumenta la glucosa. Pero el maíz blanco. El maíz, cualquier clase de maíz. Pero dice que regula Ahora la imagínese sangre. usted la arepa y eso que es refinado, eso es dañino, Es peor todavía. peor. Entonces, si usted quiere comer arepa, compre el maíz trillado, muélalo, y si no está trillado mucho mejor, cocínelo, muélalo y haga las arepas de ahí. Y esas cascaritas le van a ayudar a limpiar el aparato digestivo. Ya. Les voy a poner otro ejemplo. Yo soy muy amante a la papa. Y David, si es de comer yuca, 5 veces al día come yuca.
Pero yo no lo puedo obligar a él a que coma papa porque a mí me gusta la papa. Pero yo sí he aprendido a comer yuca. Yo comía yuca, pero lo comía sin ganas. Yo me sentía el estómago lánguido, sentía que no había comido nada. ¿Qué es la yuca? La yuca. Yo decía, eso no alimenta, eso no me llena, eso y empezaba a hablar, pero ahora Dios me mantiene a punta de yuca y me la como callada para decir Dios me cambia el menú. Pura yuca. Exacto, yo sí me gusta la yuca. Ay. Como dije usted, almuerzo, desayuno y cena no. David acaba de desayunar con yuca y va y hace café y va y come yuca. Lo acompaña con yuca. Yo, bendito a Dios. En la tarde vuelve y hace café y lo acompaña con yuca. Yo, muchacho. Y eso es malo. Porque si él está trabajando en la presión arterial, la mucha yuca le afecta. Entonces, el hecho de que a mí me guste la papa, tampoco es que me tengo que comer una libre papa. Fabio no le gusta el hígado. Yo hago hígado, pero a veces me hago para mí sola. O por ejemplo, no le gusta el jugo de guayaba, dice que ya es muy pesado. A veces hago, no siempre por consideración, pero a veces hago y usted lo debe también. Bien. ¿Ya notaron eso ahí? Que voy a continuar. 400 me quedé 400. Bien. Pastora, pero ese perdón es para los hermanos, puede ser para cualquiera. Para cualquiera, hermano. 490 veces. Sería por 7:49. Entonces, es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Es la cuestión aquí, cómo yo manejo los conflictos, cómo yo los manejo. Porque recordemos que hay las dos posiciones del agraviante y del agraviado, y este punto es del agraviado. ¿Ya? ¿Cuál debe ser la actitud del agraviado? ¿Qué debe hacer? Vámonos a Romanos capítulo 12, versículo 20. Romanos 12, 20. ¿Qué dice? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso Sí. no significa que si la esposa está brava, el esposo no va a sufrir. Pero es que si es tu esposo, no tu enemigo. Tu enemigo. Mi papá me dijo, tú eres de las mujeres que se ponen bravas con tu esposo rara. Porque la mayoría de mujeres cuando están disgustadas con el marido no le cocina, no le lava, yo porque no voy a cumplir con mi deber. Si él trae el jabón, yo tengo que lavar la ropa. Si él trae para la comida, yo tengo que cocinar. Yo porque voy a aguantar hambre, nada que porque estoy guapa con él. Yo no peleo con la comida tampoco. Y por eso me puse gorda. Porque estaba guapeando y estaba hartando. O sea, siento que la manera por ese lado, pastor, tendría que ser algo muy grave para llegar hasta ese extremo. Digo yo, tendría que ser algo muy grave para ver si no voy a lavar, no voy a cocinar. No, yo cumplo con mi deber, porque es que eso es lo que dice la Biblia. Nosotras debemos seguir cumpliendo con nuestro deber. Si el marido también está cumpliendo con su deber, yo también cumplo con mi deber. El hecho de que haya un disgusto no quiere decir de que ya yo no voy a hacer nada, ni él tampoco va a hacer nada. No, eso también es incumplir la Biblia. Hay que seguir cocinando, hay que seguir lavando, hay que seguir haciendo aseo, hay que seguir haciendo las cosas y el marido tiene que seguir trayendo. Ay, si no trae, ay, si es verdad que Y si no trae, bueno, y si no trae, no se hace nada. Claro, eso es así. ¿Dónde está la comida? Tú dejaste plata. Tú no dejaste plata. Aquí estamos todos esperando. Ya. Entonces, a veces se acostumbran a que la mujer resuelva, que la mujer solucione. No, tampoco es así. No deben ser carones.
tener carácter, porque uno bravo uno no le provoca ser ni cocinar ni nada, ni lavar, tener carácter. No solamente tener, bueno, tener un carácter santo, Tener obediencia a la palabra. claro, obediencia a la palabra. Todo lo que nosotros vayamos a hacer debe siempre tener en cuenta a Dios. No es por mí, es por el Señor. Entonces, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué nos quiere decir esta segunda parte del versículo? Parecía la del molino. Es que ahí las aguas de fuego caen sobre la persona. Quiere decir que yo le sigo haciendo el bien, pero si esa persona sigue haciendo lo malo en contra mía, ella va a recibir más castigo. Ella misma está sembrando. Porque ella misma sigue sembrando y va a recibir, o él mismo, y va a recibir consecuencias de sus actos. Y eso es más temprano que tarde, no está más tarde que temprano, sino más temprano que tarde. Pero digo que es lo mismo parecido porque si nosotros lo hacemos con esa intención, la vas a pagar más. Ahí no debe ir la intención de que para que reciba más castigo, sino que lo hago porque yo amo a esa persona, porque yo soy así. ¿Usted sabe por qué Dios nos ama a nosotros? No porque seamos buenos, sino porque la naturaleza de Dios es amor. Él es así, Él es así. Yo también tengo que ser así. No es que, vecina, mire para que me haga esto, está bien. Coja. Y con un carón. Pues mejor no haga nada. Porque Sí, tal vez sí, a veces no lo dejamos de hacer, pero no sé si algún día... la actitud. De mala gana no lo deje de hacer, pero de mala gana. ¿Usted sabe por qué David cuando estaba descarriado me decía Evangélica Chimbía? Porque yo lo atendía cuando él estaba mujeriando y sinvergüenciando por la calle, pero yo le decía, aquí está tu comida, y dejaba sonar el plato así sobre la mesa. Toma. Yo no le doy comida. Claro, prefiero no darle que hacer eso. Y yo pensaba que yo estaba, porque yo hacía las cosas, yo las estaba haciendo correctamente. Y un día yo me acuerdo que él me dijo, ¿tú crees que porque tú haces las cosas, la estás haciendo correctamente? Esa actitud que tú tienes no es de evangélica, porque tú no tienes amor. Que yo sí. Mucho, mamá, Y yo le decía, sí, claro, me vas a exigir amor, tú que vienes a hablar de amor, pero es eso, man. No es hacer las cosas por hacerlo con la mala intención. ¿Ah? O sea, uno sabe tener conocimiento que está con otra persona y uno servirle como si yo creo que ahí tiene que haber un cese al fuego. Ahí debe haber un cese al fuego, exactamente. O te vas, Yo por aquí, eso no está bien. o te vas o te arreglas. Sí, tiene que ser sincero, Claro. porque vamos a ir matándonos. O te vas o te arreglas. Claro, porque es que si se consigue alguien en la calle, porque la que tiene en la casa no le es suficiente. Entonces que se vaya. Entonces es que esas son las cosas de que Se evita más dolor, claro. por eso una vez que llegó un pastor a pedir cobertura, él dijo, estaba hablando a favor del divorcio, y él decía que en la versión yo no sé cuál, decía que en caso de inmoralidad sexual en la mujer había causal de divorcio. Yo le dije, o sea que si la mujer es la que adultera es causal de divorcio, y si el hombre no es el que adultera no hay causal de divorcio. No, eso no lo dice la Biblia. Yo le dije, hermano, no sea tan machista, porque eso es machista. Como el Deuteronomio habla de la mujer, entonces se cree que nada más por la mujer y no por el hombre, el mandamiento para Y los porque el A Señor los dijo, dos. "Juiciará y cualquiera Pero él se que agarraba, juiciare era en Mateo que el 19, algo así. Por eso yo sé Entonces- referencia al Deuteronomio de las vírgenes y eso, por la fornicación. Entonces yo le dije, así no son las cosas, eso va de ambos lados. Ahora la Biblia también
No dice en caso de inmoralidad sexual en la mujer, dice en caso de fornicación. Y una pareja que está casada no fornica, adultera si se acuesta con otra persona en la calle. Entonces son cosas que uno tiene que arreglar las cosas como es debido, poner límites también, como yo les decía en la enseñanza pasada, hay que poner límites, hasta aquí te permito que tú llegues, no es ponerse uno tampoco de alfombra. No, pero si la persona necesita ayuda, necesita colaboración, hay que llevarle urgencia, hay que llevarle medicina, hay que ayudarle. Ya, ahí no se puede poner a pensar de que, ay, no, es que tal día me hizo tal cosa. No, hay que moverse, solucionar, buscarle la ayuda. Hay mujeres que dicen, no, por ejemplo, el marido se lo abandonó, se fue, y dice que el hombre se accidentó, y ahí es donde le ven la cara a la verdadera esposa. Uno tampoco está obligado, él vivía era con la otra. Pero él vivía con la otra, Viviendo con la otra, quieren verle la cara a la verdadera esposa para callarle la boca a la sociedad. ¿Y cuándo es que va a reflexionar esa persona? Bueno, yo conozco un testimonio de una hermana que le voy a contar. Ese hombre le hizo la vida de cuadritos a la mujer junto con la familia de él. Se la hizo de cuadritos y se buscó otra, en fin. Al hombre le dio, creo que fue cáncer. Y la mamá de él llegó a buscarla a ella. Y le dijo, como tú eres la esposa, ves a atenderlo. Está bella, tan bella. Y ella le dijo, ¿cómo que ahora que él está enfermo, después que hizo y deshizo, porque casi la deja en la calle, y ella lo apoyó, o yo tengo que irlo a atender? Y ella le dijo, sí, porque eso hace parte de tus deberes. Bueno, es tal que ella fue, ella le oró al Señor, ella fue, lo encontró allá, mansito, pidiéndole perdón, y demoró no sé cuánto tiempo, pero fue largo tiempo ella atendiéndolo hospitalizado, bastante tiempo, y ese hombre lloraba, todos los días le pedía perdón, y ella dice que ella se puso flaca porque ella también aguantaba hambre ahí, porque no podía trabajar, no podía salir de ahí, en fin. Y ella le hizo la oración de fe, y él murió no solamente pidiéndole perdón a Dios, le pidió perdón a ella, le pidió perdón a los hijos, y ella dice, mi mayor satisfacción fue que se fue con el Señor. Entonces, uno a veces, por eso es que yo digo algo. Mire, yo le digo una cosa, nosotros muchas veces criticamos, juzgamos, señalamos a los liberales, pero ellos a veces hacen cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Y ella es liberal. Y pasaron años, yo creo que pasaron más de 10 años, y hasta ahora, hace poquito, fue que me dijo ella, ya tengo una relación con un señor que es pensionado y tiene su terreno y toda la cosa, y los hijos me quieren y todo, o sea que un buen hombre. Así como hizo aquella mujer que después fue esposa de David. Ah, sí, Abigail. Entonces los hijos quieren al Señor, los hijos de ella, los hijos de él también la quieren a ella, en fin. Entonces, yo me alegré porque Dios ella dice que ella estaba cerrada a volverse a casar, a enamorarse, porque ella le daba temor de que alguien le fuera a salir así. Por lo menos, ahora que usted dice eso, cuando ella andaba con la del frente y después le dio la apendicitis, estuvo así de que se fuera para allá. Y yo le dije, yo ahora no voy a salir en la madrugada contigo porque uno, no tengo plata. Y dos, tiene que esperar que amanezca. Y lo hice que esperara que amaneciera. Lo llevé en buceo. Y apenas llegó, sí, ya lo metieron a cirugía porque estaba a punto de... Y yo le dije, cuando estabas allá haciendo lo que estabas haciendo, ¿por qué no le dices a ella que te vaya a llevar? No, que llévame, porque no voy a llevar a nadie. Ya te dije que es en la mañana que te voy a llevar. Lo llevé. O sea, porque estaba llena de rabia todo lo que me hacía. Y mis hijos pasaban trabajo, a veces me iban al colegio porque no había para la comida. ¿Qué dice Romanos 12:21? Ahí uno no puede tomar venganza. Por eso, hice mal. Pero ahora... Lea Romanos 12:21, ¿dónde tiene la Biblia? Ajá, está bien ahí. Dice,
Así que si tu enemigo te de hambre, dale El 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. No seas Por eso vencido le de lo digo, malo. hice mal. Y ahora cuando mi cuñado se accidentó, que se hizo un hueco allá, también me critican, todos me critican porque yo sé que él ha hecho malo, yo sé lo que hizo malo. Pero igual, yo dije, es una alma, y yo no puedo ponerme en el lugar de Dios, porque yo no soy Dios, que Dios lo busque a él y que haga con él lo que él Que quiera. me ayude a perdonar a mí. Bueno. Y el haber yo ido hasta allá a mirarlo y a ver que ella estaba enferma, como que como amaneciste y esto, no lo hago por hipocresía, porque yo siento que no es hipocresía, es él y Dios. Yo sé lo que haya hecho, es él y Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí es donde uno demuestra quién de verdad es uno. Ahí. Cuando a mí me pasó, tenía yo, no recuerdo si todavía tenía 15 o ya tenía 16 años, que una hermana a mí me hizo unas cosas, llamó al pastor y le dijo que yo estaba haciendo delante de mí, le dijo, ella tiene un novio recién convertido, porque no lo podían ver uno hablando con nadie porque ya era novio de uno, y qué cosa tan fea. Entonces el pastor se quedó mirándome así y me dijo, Liliane, recoja sus cosas y mañana váyase para la iglesia. Me dijo así. O sea, ¿para qué se pone usted a defenderse? ¿Para qué se pone usted a justificarse? ¿Para qué se pone? Váyase para la iglesia. Y dele gracias a ella por el tiempo que usted ha vivido aquí. Yo cogí al día siguiente, porque eso fue en la noche después del culto. ¿Usted vivía con Yo vivía con ella, claro, y con la hija de ella. Entonces yo vine al día siguiente, cogí y me fui para la iglesia. A los pocos meses ella se enfermó porque estaba dando una virosis. A los pocos meses se enfermó, yo me enteré que ella estaba enferma y fui y la atendí. Le lavé la ropa, le cociné, le hice aseo los días que estuvo enferma. Ya. ¿Por qué lo hice? No por ella, sino porque a mí me dolía la situación en que ella estaba. Entonces uno que sabe cuando a uno le da fiebre, que tiene gripa, que le duele todo el cuerpo, porque eso, en esa época estaba dando eso que parecía el chikungunya. Entonces uno sabe cuando uno se enferma, porque cuando yo viviendo ahí a mí me dio también varicela y ella decía, para andar en la calle si no te enfermas, pero para trabajar y sí. Yo lo que me iba para la calle era a buscar mi desayuno en una casa y a buscar el almuerzo en otra casa. No miento, ella me daba el desayuno, yo buscaba el almuerzo en una casa de una hermana y la cena me la daban en otra casa. Pasaba mi fiebre y todo sentada en la sala de donde me iban a dar la comida. Y orándole a Dios que no fuera a pescar ninguno de los que estaban ahí. Pero ella ya se inventaba, tenía una mente tan retorcida que se inventaba unas cosas tremendas. ¿Sabe cómo terminó esa hermana? Con las 2 piernas mochas, porque ella era diabética y en silla de ruedas. Cuando yo me enteré que a ella le pasó eso, pues a mí me dolió. ¿Por qué? Porque tremendo. Había otra en esa iglesia que también me hacía la vida de cuadrito, terminó con un dedo mocho. Sí. Entonces yo he visto que los castigos de Dios son fuertes, fuerte. Por eso es que uno, en vez de alegrarse, uno debe darle dolor las consecuencias que vaya a recibir esa persona o cuando uno ve que están recibiendo el castigo. En vez de alegrarse, uno debe darle dolor. Entonces lo malo que le hagan a uno no debe moverlo a uno a que uno también se comporte mal, porque debemos recordar en primer lugar que nosotros somos los evangélicos, si esa persona no lo es. Y si es evangélico, ¿cuál de los dos es más maduro? ¿Cuál de los dos es más sabio? ¿Cuál de los dos es más entendido? ¿Cuál de los dos es más espiritual? Ahí es donde se demuestra quiénes de verdad nosotros somos. Eso no indica, vuelvo y digo, ni en la relación de pareja,
Ah, no, que discutimos en la mañana, no hemos arreglado la cuestión y entonces en la noche venga para acá y hagamos fiesta. Las cosas hay que arreglarlas si no se quiere terminar matando la relación de pareja. La relación sexual se mata si nosotros no nos ponemos de acuerdo. Y vuelvo y digo, como lo dije en la enseñanza pasada, no es nada más perdóname, vamos a arreglar qué fue lo que te dolió, en qué yo te ofendí, qué te hice, qué nos hicimos. ¿Para qué? Para eso no volverlo a hacer más. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Porque muchas veces nosotros nos ponemos en una posición, a mí no me importa lo que esa persona sienta. Si yo no quiero poner de mi parte, a mí no me está importando lo que esa persona piense, ni diga, ni opine, me importa un pito, me importa un bledo. Aquí se hace lo que yo diga. En esta relación se hace lo que yo diga, lo que yo piense. Tampoco. ¿Qué dice? Segunda de Tesalonicenses 3:13. No nos cansemos de hacer el mal. Segunda. Pastora, sí. Y nosotros, hermanos, no canséis de hacer bien, de hacer bien. No nos cansemos de hacer bien. No nos podemos cansar. Ay, no, es que ya yo lo perdoné o le perdoné tantas veces que me ha hecho esto, que me ha hecho lo otro, que yo no sé cuándo. No nos cansemos ni de perdonar ni de hacer bien. Y vuelvo y digo, perdonar no significa seguir dejando que la persona siga siendo de las de uno. No, que cogió, entró, se llevó el televisor. Ah, está bien, se lo llevó. Llegó, entró, se llevó la lavadora. Ah, está bien, se la llevó. Vuelvo y compro otra y volvió la persona, entró y se quiso llevar otra vez la otra que compré y volvió y se la llevó. No, le pongo una reja a la puerta. Le cambio la chapa a la puerta, le cambio la llave, lo que sea. Ya la confianza no es la misma. Ya la confianza no es la misma, exactamente. No es la misma. Dice que eso es como una cuenta de banco. Cuando hay alguien que te falla, tú le vas quitando cero a esa cuenta. Pero cuando hay alguien que tú cuentas con ella, que esa persona pues más bien te ayuda, es como una cuenta de banco que va creciendo. Y eso pasa en pareja, eso pasa en amistad, En todo. eso pasa en todo. Hay cuentas que están en rojo, no hay nada de tanta falla, de tanta desconfianza. Hay cuentas que están en cero. Sí. Entonces, siempre hay que dar segundas oportunidades, terceras oportunidades, las que se pueda dar, pero que siempre haciendo un análisis. No es que ya yo perdoné, pero cada vez yo vengo y le echo en cara a la persona las tantas veces que yo le he perdonado, las tantas veces que le he hecho favores, las tantas veces que le he ayudado. No es así. También nosotros debemos saber cuándo debemos ayudar, cómo podemos ayudar sin ir a alcahuetear sin vergüenzura. Porque a eso tampoco es que nos está llamando el Señor a nosotros. ¿Está claro? No, es que el hombre va y se gana su sueldo y va y se lo gasta ya con mujeres, con trago, con parranda, y a la otra le da lo que a mí no me da. Entonces yo llego, trabajo y cuando él llega tiene su comida ahí calientica. Tampoco es así. ¿Y por qué no me guardaste y tú eres evangélica tienes que guardarme? No, porque aquí yo cumplo con mi deber, tú también tienes que cumplir con tu deber. ¿Quieres comida? Traiga comida.
¿Quiere comer caviar? Deje para el caviar. ¿Dejó arroz solo encuentra. Si dejó arroz con huevo encuentra. Ya no me veo, ¿cómo por Bien. fuera, pero Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Dice algo casi igual. Pero tiene un complemento. A los hermanos de la fe. Lo que dice la Díganlo. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayaremos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea que no debemos dejar de hacer el bien. Porque en su momento nosotros vamos a recoger. Eso tampoco nos está indicando que nada más es hacer el bien a esa persona. Es a cualquier persona. No es que yo no le hago favores a nadie porque siempre me pagan mal. Tampoco. No es que yo no le hago favores a fulano de tal porque es que no me devuelve el favor. No podemos estar haciendo favores esperanzados a que esa misma persona nos devuelva el favor. Porque la Biblia también dice, echa tu pan sobre las aguas. Cuando uno echa un pedazo de pan sobre las aguas, uno ve que el pan se lo va llevando la corriente y se lo van comiendo los pescaditos. Ya. Porque a su tiempo va a recoger. Entonces, esos favores que nosotros hacemos, ese bien que nosotros hacemos a cualquiera persona que le podamos hacer, eso lo vamos a recibir. La Biblia dice que a Jehová presta al que le da al pobre. Entonces, sí, También el servicio aquí, pastor. es servicio en El todo. servicio porque, digamos, si tengo una escoba en el suelo, digamos, un alma viene, hermana, hágame el favor de ir a buscar esto, lo otro, hermana, se escucha mal el piano, por ejemplo, que yo hago señas, cualquiera que se acerque, que le puedo ayudar, hermana, o yo veo una necesidad de alguien, me levanto, hermana, siéntese aquí. Claro, Eso es hacer eso es hacer bien en todo el bien en todo momento. momento. Hacer bien. Así es. Eso es hacer el bien. Y no solamente es al enemigo, es a cualquier persona, a cualquiera. Nosotros debemos tratar de hacer el bien a cualquier persona. Por ejemplo, pastor, usted pasa al frente de una casa y a veces la persona tendió su ropa y hay ropa tirada en el suelo. Yo la recojo, Que le pasan por frente, yo se la recojo y le digo, vecina, mire, o si no está por ahí, cojo y se la cuño en alguna parte que la brisa no se la lleve. Los peladitos tiró juguetes para la calle, no, son incapaces, les pasan, o si es de partir o lo pisan. O sea, no le interesa nada, no le interesa nada. Cuando estaban mis hijos pequeños y mi nieto también pequeño, yo les enseñé algo. Si usted pasa por la puerta de una casa, ve un juguete, ese juguete es del niño que vive ahí, no se lo lleve. Usted pregunte, vecina, este muñeco es de aquí, este juguete es de aquí. Si te dice que no, que te lo lleve, llévatelo. Si no, entrégalo. ¿Por qué? Porque eso también es robar, sabiendo de que eso es de ahí. Eso es robar. O yo veo a veces, bueno, a veces no pasa por canzona, pero un vecinito montado una mata, una cosa, un palo, bajate de ahí, pues ese es mi hijo. Claro. Está corriendo peligro, pues ese es mi hija. Así es. Bien, vamos a dejar hasta aquí. Espero que estos puntos que hemos hablado de cómo debe ser el comportamiento, la actitud del agraviado, nos pueda ayudar, porque todavía hace falta más tela que cortar. Ya. Y necesitamos aprender, porque se van a presentar conflictos y debemos saber cómo manejarlos, qué debemos sentir. Cuando sintamos algo, llevarlo a la luz de la palabra. Estoy sintiéndome adecuadamente, sintiendo adecuadamente cómo yo estoy manejando esa situación.